Martes 17 de febrero 2026 se mantiene la contingencia ambiental por tercer día consecutivo y con ello el doble hoy no circula. Atención a todos los vehículos con engomado color rosa. Sigue la mala calidad del aire. Nadia López García, pedagoga y poeta indígena, es la nueva titular de materiales educativos de la SEP tras la salida de Marx Arriaga. Fue vinculada a proceso Gaby G., mujer que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa. Es procesada por homicidio calificado. Todo listo para el mega simulacro que se realizará mañana en punto de las 11 de la mañana en la Ciudad de México y en el Estado de México. Todas y todos hay que participar. Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Es en un partido de hockey sobre hielo juvenil en Rhode Island. Hay al menos 2 personas fallecidas. Y en los deportes, la italiana Erika Piancastelli hizo historia al ser la primera en ganar el home run derby de la Liga Mexicana de Softball tras conectar 62 cuadrangulares. Así les damos la bienvenida a las 6 aquí en 11 Noticias en este martes 17 de febrero. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por acompañarnos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Como andan en radio, muy buenos días. 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. También estamos disponibles en todas nuestras redes sociales, particularmente sigan nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. Iniciamos de esta manera. Mire, las mujeres que ayudaron a forjar la historia de nuestro país ya van a ser incluidas en los libros de texto como reconocimiento a su lucha. Esa va a ser la misión de Nadia López, quien fue nombrada directora general de materiales educativos de la SEP tras la salida de Marx Arriaga. Pedagoga, poeta y de raíces mixtecas, también va a ser la encargada de incorporar materiales indígenas y en braille. Vamos a conocer más de Nadia López, quien en 2018 recibió el Premio Nacional de la Juventud. Sobre esto nos informa Judith Hernández. Ella creció entre campos de fresa, tomate y pepino junto a cientos de niñas y niños jornaleros migrantes que trabajaban en el Valle de San Quintín, Baja California. Soy nieta de una mujer que a sus 60 años pudo escribir por primera vez su nombre. Soy bisnieta de la Matzano Catarina, quien murió sin que una clínica ni un doctor llegaran a la comunidad. Nació en Tlaxiaco, Oaxaca, el 11 de marzo de 1992. Soy Nadia, una mujer ñusabi de la Mixteca Alta de Oaxaca, hija de una mujer que fue monolingüe hasta los 15 años y que no concluyó su educación primaria porque no podía hablar en español. Ahora es pedagoga, poeta y hablante de lengua mixteca, ñusabi, una lengua que a su madre le prohibieron. Escurren las lágrimas de mi madre, a quien le pusieron ceniza en la boca para que olvidara su lengua. Nadia López García fue nombrada como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. En 2018 fue reconocida con el Premio Nacional de la Juventud. Soy mujer, soy indígena, soy migrante y soy joven. Es autora de 11 libros y su obra se ha traducido al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. De acuerdo a la SEP, su incorporación al área tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia. Asimismo, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille. También tendrá la tarea de implementar el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y de diseñar materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Cuerpo rabioso, amarme sin tener miedo de mis manos sobre mi cuerpo,
sobrevivir a todo lo que me enseñaron que significa ser mujer. Tatsabini, muchas gracias. 11 Noticias, Judith Hernández. Y bueno, mire, tras el cese de Marx Arriaga, la presidenta Claudia Sheinbaum le agradeció el rol que desempeñó en la construcción de la nueva escuela mexicana. Aseguró la presidenta también que los libros de texto gratuito continuarán mejorando en favor de las y los estudiantes. Los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando, que eso lo sepan los padres y madres de familia. Los libros de texto están bien, fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros, sino pues hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros. Insistió en que los libros de texto gratuitos de la SEP requerían la incorporación de las mujeres que han participado en la construcción de la patria. Nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Hablemos de salud porque a nivel nacional se han aplicado poco más de 16 millones de vacunas contra el sarampión. Esto es al corte del pasado 13 de febrero de 2026. La Secretaría de Salud informó que la inmunización va dirigida a grupos prioritarios como son niñas y niños de 6 meses a 12 años, también a personas de 13 a 49 años sin dosis o con un esquema incompleto, que son 2 dosis. Y también, miren, para conocer el centro de vacunación que les quede más cercano, está habilitada una página que se llama dondemevacuno.salud.gov.mx. Hay un número telefónico, es el 079. Se brinda orientación gratuita para conocer dónde me puedo vacunar contra el sarampión. Eso a nivel nacional, pero aquí en la Ciudad de México se van a instalar macrocentros de vacunación contra el sarampión. Esto para inmunizar al mayor número de personas entre 0 y 49 años de edad. Llevar a cabo algunos 5 o 6 macrocentros en la ciudad, en lugares claves donde la gente pueda estacionarse, pueda tener condiciones de ser atendidos. Y esto ya va a ser esta semana, que vamos a empezar con los macrocentros y les estaremos informando. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, informó que ya se ha vacunado a 1.192.000 personas y solo se han confirmado 263 casos activos de sarampión. Y que al día de hoy tenemos 263 casos confirmados de sarampión en la ciudad. 37 de los casos son del Estado de México. Han habido en todo este periodo 23 casos que han sido hospitalizados. 77% no tienen antecedente vacunal y ha habido una lamentable defunción de un niño de 3 meses que ocurrió el 30 de diciembre. La menopausia y la andropausia no solo transforman el cuerpo, también pueden convertirse en un factor de discriminación en el trabajo. Sobre ello, una encuesta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de aquí de la Ciudad de México, el COPRED, revela que mujeres entre 40 y 49 años y hombres mayores de 55 años de edad perciben mayor afectación laboral. Y es que miren, aún son muchos los entornos donde sin duda faltan políticas y sobre todo sensibilidad para garantizar inclusión sin prejuicios. Azucena Rangel nos comparte más detalles en la siguiente historia. Los cambios físicos y hormonales que experimentan en etapa adulta tanto hombres como mujeres afectan la percepción que tienen ellas y ellos de sí mismos en el ámbito laboral. Hablar de edadismo en el empleo y vincularlo con la menopausia y la andropausia es fundamental porque estas transiciones biológicas actúan como un detonador invisible de la discriminación laboral. Poco se habla de la andropausia en hombres, la cual consiste en la disminución progresiva de testosterona entre los 40 y 55 años y que ocasiona irritabilidad, insomnio, ansiedad, depresión, aumento de peso, disminución de la energía, disminución de la libido o disfunción eréctil.
Pero los hombres de más de 55 años reconocen que la andropausia también afecta su vida laboral, según una encuesta elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, en conjunto con la organización Sin Reglas e Identa Consultores. Para que podamos realmente diseñar estos entornos laborales inclusivos para las personas durante todo el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque queremos entre todos construir una sociedad más justa. En el caso de las mujeres, quienes atraviesan la menopausia, perciben mayor discriminación respecto a su edad entre los 40 y 49 años, lo cual genera un impacto en su compromiso y productividad. Finalmente, no tenemos ni un diagnóstico preventivo, ni sensibilización, ni atención en los entornos laborales, ni tenemos políticas públicas que nos incidan para poder arropar a las personas después de los 40 años. La menopausia y andropausia son etapas inevitables en la vida y frente a esto la COPRED remarca la importancia de garantizar inclusión laboral que no se deje influenciar por el llamado salutismo. El salutismo es un sistema de opresión que genera prejuicios sobre los cuerpos sanos. Y dentro de ese prejuicio de los cuerpos sanos, pues estamos las personas que pasamos por la menopausia, por la andropausia, las personas con discapacidad, las personas embarazadas, los cuerpos gordos, ¿no? Todos esos cuerpos que no son como deberían de ser, como dicta la norma, digamos, de los cuerpos saludables. Con imágenes de Christopher Arismendi y Daniel Pérez, 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, vamos con otros asuntos y es que, mire, en medio de retrasos e inconsistencias en la investigación, por fin arrancó el juicio contra el único detenido por el asesinato del activista ambiental, Samir Flores. A unos días de cumplirse el 7º aniversario del asesinato del ambientalista Samir Flores, este lunes inició el juicio contra el único detenido por este crimen, señalado como el supuesto autor material. Integrantes del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala denunciaron la lentitud en la investigación del caso que, señalaron, está llena de irregularidades. Dijeron que el responsable es el exfiscal Uriel Carmona. Testigos que han tenido un destino de muerte y desaparición y que sus testimonios han sido utilizados como la base de la narrativa de la única investigación hasta el momento. Testimonios donde uno de los testigos principales murió en un extraño accidente semanas después del asesinato de Samir. Y testimonios de una persona que al momento de su declaración, su familia días antes había denunciado haber sido levantado por la policía estatal y que se encontraba en calidad de desaparecido. Y que hasta la fecha se encuentra desaparecido. Y vemos a los dos principales testigos que han sido asesinados durante este tiempo. Ellos mismos denunciaron el miedo que tenían, ¿no?, sobre su vida en las declaraciones. Al poco tiempo murieron. Pidieron que se presenten a declarar Hugo Eric Flores, entonces delegado del gobierno federal y exdirigente del partido Encuentro Social, así como el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, señalados como autores materiales del asesinato, y el exfiscal del estado, Uriel Carmona. Samir Flores fue un defensor de las tierras comunales de Amilcingo, así como de los recursos naturales comunales. Peleó por evitar la privatización de una zona con ahuehuetes, logrando junto a su comunidad que permaneciera como un territorio comunitario. El 20 de febrero de 2019, 3 sujetos lo asesinaron frente a su casa, desconociéndose el paradero de los supuestos responsables. Las autoridades identificaron a posibles responsables del crimen. En octubre de 2021, Javier R. fue detenido en Cuautla, Morelos, por su posible participación. Con información de Rubén Fleital, 11 Noticias. Vamos con más temas de justicia social. La Suprema Corte determinó que siempre debe existir el consentimiento de una mujer para decidir sobre la interrupción de un embarazo, incluso cuando por alguna razón estén imposibilitadas para ello. Ministras y ministros emitieron una declaratoria de inconstitucionalidad debido a que el Congreso de Sinaloa no reformó una fracción del Código Penal del Estado que no consideraba necesario el consentimiento de una mujer en los casos en los que se encuentren imposibilitadas para otorgarlo por sí mismas. El código le otorgaba ese derecho a una tercera persona facultada legalmente para ello. El Pleno de la Corte ordenó al Congreso hacer la modificación correspondiente y garantizar siempre y bajo cualquier circunstancia el consentimiento de las mujeres para interrumpir su embarazo. Que esta regulación transmite un mensaje discriminatorio hacia mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad al presuponer su incapacidad para tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva.
De modo que el consentimiento previo, libre, pleno e informado no puede ser sustituido de manera automática. A propósito de derechos humanos, desde otro frente, jóvenes artistas junto a la organización Victoria Emergente lanzaron un disco para defender las garantías de las personas y transformar así la música en una herramienta contra la violencia y la exclusión. Azucena Rangel nos cuenta. Muchos mueren primero por drogaje en cantidad, mientras otros dependen de un trabajo anormal, donde son esclavizados más de 8 horas al día y aún así el dinero no alcanza para la familia. Injusticia, violencia, amor, esperanza, resistencia o empatía es parte de lo que buscan reflejar en sus canciones un grupo de raperos que junto a la organización Victoria Emergente realizaron un disco por los derechos humanos de las juventudes. Realmente nuestro género se está haciendo cada vez más fuerte y más constante en la industria musical, tanto en la vida cotidiana. Entonces, pues es una manera de decirle a todas las personas que sienten, o más bien que han sido desplazados sus derechos, pues nosotros apoyarlos. El rap, estigmatizado por años, es para estos jóvenes un vehículo. Yo me enfoco mucho en lo dolido y romántico y también un poco de rap callejero. Pero ser un portavoz en el enfoque de muchas personas que son streamers y que se la pasan jugando a diario, pues es una manera de decirles que hay alguien más escuchando. Desde 2012, la Victoria Emergente trabaja con juventudes que viven en zonas de riesgo de la Ciudad de México, principalmente por los altos índices de violencia. La música es su apuesta para hacer frente a las violencias estructurales. Desarrollar musicalmente proyectos diferentes, pues te abre como a diferentes posibilidades, ¿no? Como explotar un poquito cosas que no sabías que podías hacer. El disco estará disponible en plataformas digitales y con lo recaudado se busca poder dar incentivos a los artistas y poder producir más música para visibilizar los derechos humanos. Ando siempre elegante como predicador, no me quitan el primer puesto, dictador, traigo suerte suprema, me gritan matador, por donde quieran verlo, soy el ganador. Vivir en suelo latino, gracias a ese sabor es que dentro escuché latidos y así es que descubrí que para esto soy un zafiro. Con imágenes de Cristian Meléndez y Daniel Pérez, 11 Noticias, Azucena Rangel. Ojo, son las 6:24 en la hora del centro. No salga si tiene calcomanía rosa. Sigue la contingencia ambiental por mala calidad del aire en el Valle de México. Doble no circula, 0 y doble 0. Están incluidos restricciones para todos los autos con engomado de este color que le mencionaba, rosa, color rosa, hologramas 0 doble 0. Tampoco circulan autos de holograma verificación 2. En caso de unidades con holograma 1, no pueden salir a las calles las placas 2, 4, 6, 7, 8 y 0. 2, 4, 6, 7, 8 y 0. Hay que recordar que el ozono irrita las vías respiratorias, así que ya lo sabe, evita actividades al aire libre. Otra contingencia más esta semana. Vámonos a conocer el estado del tiempo aquí en la Ciudad de México. Una temperatura en este momento de la mañana de 12 grados centígrados. Este martes permanece una vez más el sistema anticiclónico distribuido en gran parte del país. Y por esta razón continuarán las tardes soleadas y en algunos casos las altas temperaturas. Este martes avanzará asimismo el Frente Frío número 35, pero su influencia se resentirá prácticamente en el noroeste del país, de forma más importante en Baja California y Sonora, donde se esperan lluvias puntuales y algunos chubascos, así como condiciones de aguanieve para las zonas de montaña. En el caso de las altas temperaturas, habrá máximas de 40 a 45 grados en localidades del noroeste de Guerrero, la zona del Istmo en Oaxaca y la costa de Chiapas. El termómetro llegará a los 40 grados en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla. Para que tomen esto en cuenta, se hidraten y eviten exponerse a los rayos UV. En la Ciudad de México, la máxima será de 28 grados. 11 Noticias. Mañana hay que participar en el simulacro que va a tener lugar aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Miércoles 11 de la mañana va a sonar la alerta sísmica. Es un simulacro regional, solo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sabemos que se trata de fortalecer nuestra cultura de la prevención.
A las 11 de la mañana van a sonar 13.900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo, sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto, hoy se le informó a la presidenta, estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular, asimismo en el cambio del mensaje, que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada. Protección Civil adelantó que habrá otro simulacro el miércoles 6 de mayo y uno más el sábado 19 de septiembre. Les compartimos algunos avisos importantes antes de salir de casa. Mire, por obras están cerrados los carriles en la calzada Ermita Iztapalapa, esto a la altura del eje 3 Oriente en dirección a la estación del metro Mexicalcingo. Evite la zona por Rodolfo Usigli. Bomberos se dirigen también a la colonia CTM Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, por el reporte de un incendio de basura. También recuerde ceder el paso. En el metro se registra buen avance en la marcha de los trenes, así que pues tiene tiempo para salir de casa. Por último, quienes transiten por la carretera Perote Banderilla en Veracruz, consideren que se registra el cierre total de la circulación a la altura del kilómetro 118+500 por un accidente vial. Esto en dirección a Jalapa. Las autoridades solicitan que se atienda la indicación que está ahí puesta para avisar de este accidente allá en Veracruz, en la carretera Perote Banderilla. Aclaración importante, hace un momento le mencionábamos sobre un incendio, un conato de incendio en la alcaldía Gustavo Amadero. La cuenta oficial de bomberos de la Ciudad de México ha desmentido, fue una falsa alarma, acudieron, pero no hay ningún incendio, también para que lo pueda tomar en cuenta. Bueno, y es que esto es muy importante, las alertas que no son reales movilizan a todos los cuerpos de emergencia, así que cuidado, ojo con eso. Vamos a la pausa y volvemos. A las 6:30 en la hora del centro seguimos informando en 11 Noticias a las 6. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con una misión canadiense que se encuentra de visita en México. Destacó que por primera vez la inversión será bidireccional, pues una empresa mexicana tiene la mira puesta en tierras canadienses. Está por ya concretarse una inversión muy importante de una empresa mexicana en la zona de Quebec, en minería. Entonces, ya no es solo inversión canadiense en México, sino empieza a ser canadiense-mexicana en Canadá por primera vez en la historia. Marcelo Ebrard aseguró que ambos países están trabajando para crear una hoja de ruta para el plan de acción entre México y Canadá. En la agenda están incluidos temas como la seguridad de las cadenas de suministro, las inversiones en puertos y la creciente iniciativa de México por la refinación de minerales. Y México ya no quiere seguir nada más produciendo minerales, queremos procesar los minerales también. Más de 400 empresas han participado en el encuentro y la misión canadiense encabezada por el ministro Dominique LeBlanc, quien representará al gobierno de Canadá en la revisión del TEMEC prevista para este año, señaló a México como un socio confiable. Al mirar alrededor de esta sala a los emprendedores, líderes empresariales e innovadores presentes, espero que vean y compartan el entusiasmo que yo siento por la profundidad de las capacidades canadienses y el fuerte deseo de ampliar nuestras colaboraciones con un socio comercial confiable como México. Y precisamente a propósito de la visita de empresarios canadienses, el representante de la Cámara de Comercio de Canadá, Andrew Di Capua, destacó la importancia de fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones. Importamos mucho más de México de lo que exportamos. Las exportaciones son solo de unos 9,000 millones de dólares. Solo representan alrededor del 1% de las exportaciones totales de Canadá. Así que hay muchas oportunidades, pero realmente dependemos más de México como un proveedor clave, específicamente en la manufactura, en el sector automotriz, manufactura avanzada. En tanto, el director de Asuntos Económicos de la Cancillería mexicana, Farid Haná, destacó que México tiene 14 tratados de libre comercio y acceso preferencial a 52 países, condición que lo convierte en el sexto destino más confiable para invertir. Y una de las razones son los sólidos fundamentos macroeconómicos que tiene nuestro país. Una gestión macroeconómica altamente responsable por parte de la Secretaría de Hacienda y de nuestro Banco Central. Y esto no es algo que digamos nosotros como gobierno. Es algo que dice el Fondo Monetario Internacional, el reconocimiento de que México tiene esa gestión responsable de sus políticas fiscales.
Vámonos con temas judiciales. Un juez de control vinculó a proceso a Gaby G., la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa, es por el delito de homicidio calificado. También se le ratificó la prisión preventiva y se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con el análisis de las videograbaciones, así como de peritajes, se estableció la probable responsabilidad de la imputada. Bueno, y seguimos en la Ciudad de México porque, mire, como parte del programa de recuperación del centro histórico, se ha avanzado en el reordenamiento del comercio ambulante para liberar 20 calles del primer cuadro. Tenemos también 20 calles con reducción de comercio, ya sea total o parcial, y también tenemos liberación de arroyo vehicular, donde ya había calles que no podían circular los vehículos y que hoy se liberó para que puedan circular los vehículos. Y tras las agresiones que cometieron comerciantes ambulantes contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y contra trabajadores de la demarcación durante un operativo de reordenamiento, Rojo de la Vega afirmó que la jefa de gobierno, Clara Brugada, le expresó su apoyo. Recibí una llamada de la jefa de gobierno que condenó los actos de violencia, la recibí el día de ayer y me comentó que aquí el día de hoy vamos a poner fecha para una reunión tripartita, ¿no? Donde podamos participar y pues atender las peticiones vecinales. Seguimos en temas capitalinos. Las autoridades informaron que el joven Jeremy, quien fue herido afuera de la secundaria 324 en Tláhuac, se recupera favorablemente en el Hospital Pediátrico de Legaria. El joven, que aún se encuentra hospitalizado, va progresando de manera favorable y estable bajo los cuidados del IMSS Bienestar. En la estrategia escolar establecimos un vínculo inmediato con el personal directivo para la coordinación de la atención a las partes directamente involucradas en el conflicto, a sus familias y a la comunidad escolar en general. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se instalará un operativo de seguridad al exterior de esa escuela como medida preventiva. En esta escuela se pueda tener un equipo que esté todo el día cuidando las afueras. Recuerden que nuestro programa de auxilio escolar es turno vespertino y esto aconteció a pleno día, o sea, aconteció a mediodía. Entonces vamos a tener esta secundaria, ya seguramente ya se está implementando un equipo que esté cuidando allá afuera ante cualquier situación. A las 6:36 en la hora del centro, nos vamos con la información deportiva. Hacemos contacto hasta León, Guanajuato. Viene Zárate, un gusto. Buenos días. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenos días. Así es, la saludo desde León, Guanajuato. Y es que anoche se vivió, ahora sí que una gran fiesta con el primer Home Run Derby realizado por la Liga Mexicana de Softball. Qué gran noche la que nos regalaron las jugadoras, pero sobre todo la italiana Erika Piancastelli, quien se llevó la corona de este primer Home Run Derby. Aquí les cuento todos los detalles. La Liga Mexicana de Softball hizo historia en León, Guanajuato, al celebrar el primer Home Run Derby. Una noche que combinó poder, espectáculo y una afición totalmente entregada. La gran protagonista fue la italiana Erika Piancastelli, quien se proclamó campeona tras conectar 62 cuadrangulares y convertirse en la primera ganadora de este evento. Luego de imponerse en una electrizante final ante la local y favorita del público, Rachel García, que desde la primera ronda incendió el estadio con 51 cuadrangulares, una cifra impresionante que la llevó hasta la gran final. Sin embargo, fue Piancastelli quien terminó escribiendo su nombre en el libro de la historia de la liga. El nivel en México es uno de los más altos y he jugado en todo el mundo. He estado en muchísimas ligas diferentes y la Liga de Minnesota es, por mucho, una de las mejores ligas profesionales en las que he participado. Me siento realmente honrada de formar parte de esta experiencia y pensar que este fue solo el tercer año de esta liga todavía me sorprende.
Pero la historia no solo se contó a batazos. En la tribuna hubo butacas, banderas ondeando, porras que no dejaron de alentar y familias completas viviendo una auténtica fiesta deportiva. Pues yo creo que la oportunidad que se le da a las jóvenes, yo creo que pues ahorita hay mucha chica que está interesada en jugar. Antes no se daba ese apoyo. La verdad es bueno porque yo creo que ya tienen más oportunidades, más espacios para el deporte. Muy bien merecido, tienen demasiado talento. Puedo atreverme a decir que juegan algunos hasta mejor que uno, sin tema. Y se les reconoce, la verdad. Así, entre cuadrangulares, música y ovaciones, la Liga Mexicana de Softball confirmó que el proyecto no solo crece en el terreno de juego, sino también en el corazón de la gente. La fiesta continuará este martes a las 8 de la noche con el Juego de Estrellas, Zona Norte contra Zona Sur. Y vámonos a una información lamentable. Es que muchos futbolistas mexicanos sueñan con ir a Europa. Ese sueño europeo que se convierte a veces en alegría, pero para otros se convierte en tragedia, en tristeza. Es el caso de la mexicana Claudia Cid, que en Albania sufrió una lesión. Fue abandonada por su equipo y hoy tiene que pagar su cirugía. Mi compañero Juan Pablo Sanesteban platicó con ella y aquí su historia. Para las futbolistas mexicanas, salir a jugar a Europa sigue siendo una de las metas profesionales. Pero para Claudia Cid, probar las mieles de la Europa League con el equipo albanés Blasnia se volvió en una pesadilla. El 4 de diciembre yo me lastimo la rodilla. Bueno, para esto tampoco el club cuenta con una base estructural de staff. No cuentan con doctor, con fisioterapeuta, no cuentan con preparador físico. Ese día comenzó uno de los momentos más tristes de su vida profesional. El sueño europeo quedó en el abandono. Me llevan al doctor, el doctor me revisa y que pues según nada, no tengo nada. Quedo ahí, pero pues a mí me seguía doliendo y no sabía exactamente qué tenía. Al no recibir respuesta de su club, el Blasnia, Claudia Cid decide volver a México a consultar médicos, con lo que le confirman la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de su rodilla derecha. Yo les hago llegar esta información al club y inmediatamente me contestaron con la carta de rescisión y también que con un mensaje que decía que pues no se iban a hacer cargo de nada, que según yo no tenía nada porque su médico dijo, y que además había cometido faltas indisciplinarias en el club. Claudia Cid enfrenta este proceso acompañada por abogadas y abogados de la organización FIFPro, que lucha por la justicia y los derechos laborales de las y los futbolistas en el mundo. El presidente del club albanés Blasnia se está comportando muy lejos de lo que un equipo profesional requiere. Corrí con la mala fortuna de llegar a un equipo en el que es el encargado, el dueño, el directivo, presidente, pues sí es una persona mala. Es la, sin temor a equivocarme, es la peor persona humana que he conocido. La mexicana Claudia Cid se lesionó en un entrenamiento de su ex club Blasnia de Albania y en el abandono ha comenzado una rifa para costear su cirugía que va desde los 120,000 pesos y los 200,000 pesos mexicanos. Puedes conocer más sobre la rifa en sus redes sociales, Facebook y TikTok, @claudiacid.29 y en X, @claudiacid29. 11 Noticias, Juan Pablo Sanesteban. Y vámonos a más información deportiva y es que México buscará romper 3 récords Guinness. Así es, como parte del Proyecto Mundial Social 2026, una estrategia que acompañará el camino hacia la Copa del Mundo y que busca proyectar al país como destino turístico y ejemplo de participación social. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el primer intento será el 27 de febrero en Chiapas, donde se buscará formar la imagen más grande de una playera con miles de personas. Para el 14 de marzo en la Ciudad de México se intentará imponer la marca de la clase de fútbol más grande del mundo, esto en el Zócalo capitalino. Y finalmente el 30 de mayo Baja California será sede de el intento de crear el mural de fútbol más grande.
El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo contó después de terminar su participación en los Juegos de Milano Cortina cómo le cambió la vida haber sido acreedor de la beca Solidaridad Olímpica, otorgada por el Comité Olímpico Internacional. La beca fue clave para la participación de Donovan rumbo a sus segundos Juegos Invernales. Hasta aquí toda la información deportiva. Por supuesto, estaremos al pendiente cubriendo cómo se vive este primer Juego de Estrellas aquí en León, Guanajuato. Me despido con las imágenes de mi compañero Christopher Ávila. Muy buenos días. Gracias, Vianey, desde León, Guanajuato, con la información deportiva. Bueno, pues vamos a seguir hablando de deportes, pero ahora con un sentido social. Y es que, mire, se anunció el programa Boxeando por la Paz. El objetivo es fomentar la activación física y alejar a niñas, niños y adolescentes de las adicciones. Mi compañero Armando Gama nos cuenta. Hoy les voy a mostrar cómo se tira un gancho a la quijada o volado, como yo lo conocí cuando comencé en el boxeo, que era el volado de izquierda. Campeonas y campeones mundiales de boxeo como la Barbie Juárez, Isaac Cruz el Pitbull y Jackie Nava serán instructores de lujo de más de 100,000 niños, niñas y jóvenes de todo el país. Los deportistas fueron convocados por la Secretaría del Trabajo como parte del programa Boxeando por la Paz, estrategia que combina deporte y prevención social. Invitar a todas y a todos los jóvenes para que nunca se acerquen a las drogas o a un grupo delictivo y se les abre la oportunidad de que sean parte o que tengan la disciplina del boxeo. ¿Quiénes van a ser sus maestros? Campeones. Boxeando por la Paz estará integrado por 5,000 boxeadores y boxeadoras, amateurs y profesionales, algunos con títulos mundiales. En sus barrios, desde sus gimnasios donde entrenan, los deportistas enseñarán sus técnicas a la niñez y juventud mexicana de lunes a viernes, 1 hora diaria. Y ahora podrán asistir con sus ídolos a entrenar boxeo, a practicar activación física y a cambiar su vida por siempre. A cambio, las y los pugilistas recibirán un salario mensual de 9,000 pesos y seguridad social. El boxeo ha dado a México 14 medallas olímpicas y más de 200 campeones y campeonas mundiales. El programa promete descubrir a las próximas figuras internacionales. El boxeo ha dado tantas glorias aquí en México, es uno de los deportes que más glorias nos ha dado, porque tenemos esa necesidad de querer salir adelante, de pelear por los nuestros. Felicito la alianza que está haciendo el gobierno federal junto con el Consejo Mundial de Boxeo por esta oportunidad que se les da a muchos boxeadores, a muchos muchachos. Es momento para ponerse de acuerdo y ponernos los guantes por nuestra nación, por nuestro México. No me canso de decir que Claudia Sheinbaum Pardo es nuestra campeona. Las inscripciones para las clases de box ya están abiertas en la página de internet de Jóvenes Construyendo el Futuro. Cerrarán el próximo 28 de febrero y el inicio de clases será el 2 de marzo. Cuando acercamos el deporte y la educación a la juventud, estamos promoviendo la forma más poderosa de prevención. Pero también las mujeres podemos seguir en este deporte que es muy bonito y muy bello. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Armando Gama. Infancias con discapacidad podrán participar en el Parlamento para la Inclusión en Quintana Roo, algo que, aunque no lo crea usted, lo tenían prohibido por su edad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la barrera de acreditar ser mayor de 18 años que estaba previsto en la legislación local, que facultaba únicamente a personas adultas con discapacidad a opinar en este evento. Ahora, ya el Congreso de Quintana Roo deberá modificar la ley y las convocatorias para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan participar en un espacio creado para que opinen sobre leyes y políticas que impactan en su vida. Esto tiene un plazo de 90 días. Buenos días, Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? ¿Con qué iniciamos la sección cultural esta mañana? Híjole, ya la contingencia no nos deja en paz, Miguel. Pero la cultura funciona y nos pone de buenas. Cuéntanos. A pesar de contingencias. A pesar de los pesares. Desde luego que sí. Pues mira, artistas fundamentales
como Diego Rivera, Orozco Siqueiros, Frida Kahlo, entre otros y otras. Son parte de una exposición que no se había montado en México hace más de 2 décadas. Wow. Y ahora está en uno de los museos más importantes de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno. Tenemos la historia acerca de esta exposición, Relatos Modernos se llama. Obras emblemáticas de la colección Gelman Santander expuestas nuevamente en México después de 2 décadas. Significa asegurar que nuevas generaciones mexicanas puedan encontrarse con obras fundamentales de nuestra historia del arte. Significa consolidar una colaboración responsable entre instituciones públicas y una colección privada con vocación pública. Colaboración entre instituciones y coleccionistas en torno a una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo. La Fundación Santander cuenta con un equipo con amplia experiencia en conservación, gestión museográfica y difusión internacional. Y con estas credenciales hemos trabajado de la mano con el INVAL y con el MAM durante meses para asegurar que esta nueva etapa esté a la altura de la importancia histórica que tiene esta colección. Es un acuerdo tripartita que involucra a los coleccionistas privados, que son los dueños de la colección. La colección Gelman es una colección privada y por el otro lado involucra a quienes los actuales propietarios de la colección han designado en una figura de gestión de la colección para una posibilidad de itinerancias internacionales. Piezas de Frida Kahlo, Diego Rivera, Chucho Reyes, Graciela Iturbide, Rufino Tamayo y Manuel Álvarez Bravo, entre otros, son parte del acervo. Algunas tienen declaratoria de Monumento Artístico de la Nación, por lo que el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene la facultad de realizar dictámenes, condiciones de conservación y verificar la itinerancia de las obras. El INBA tiene que cuidar es básicamente que se cumplan pues con todos los aspectos técnicos de conservación que requieren las 28 obras declaradas monumento artístico que son parte de la exposición. Hay 2 obras adicionales que también están registradas como monumento artístico que no pertenecen al acervo de la colección Gelman, pero que los coleccionistas privados han incorporado en este acuerdo. Relatos Modernos, abierta al público en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, Miguel León Portilla está a punto de cumplirse un siglo de su nacimiento. Como parte de las actividades, la primera fue la presentación de sus memorias, un libro póstumo. Aquí los detalles. Dominó la pantalla la fotografía de un bebé. Es don Miguel León Portilla. Imposible saber entonces que se convertiría en el académico responsable de internacionalizar la historia prehispánica. Autor de un libro trascendental, La visión de los vencidos. Que León Portilla es el historiador más leído de toda la historia de México. Es más, solo La visión de los vencidos tiene más lectores que cualquier libro de los demás historiadores. El próximo 22 de febrero se cumplirá un siglo de su nacimiento y la primera actividad conmemorativa fue la presentación del libro póstumo Soy mi memoria, recuento de vida. En su memoria está su caminar por la vida, su quehacer, sus sentimientos. Sus memorias son el libro que cierra su vida. Un libro que fue haciendo en sus últimos años cuando tenía casi 90. No era fácil recordar tanto. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma coordinó esta actividad en la que destacaron el perfil del experto en la cultura náhuatl. Que mientras haya pensamiento historiográfico en México y mientras sobrevivan las antiguas culturas mesoamericanas, nunca acabará, nunca terminará la gloria, la fama de Miguel León Portilla. Gracias. Con imágenes de Cristian Aguilar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y se dio a conocer la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, que tendrá como invitados a Reino Unido, Tlaxcala, Guajuapan de León, Oaxaca y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esperamos más de 400,000 visitantes, más de 900 sellos editoriales, más de 140 casas editoriales nacionales e internacionales, más de 2,000 escritores que nos van a visitar a lo largo de los 10 días.
Destaca la presencia del escritor británico Irving Welsh, la colombiana Laura Restrepo y el mexicano radicado en Barcelona Juan Pablo Villalobos. Serán alrededor de 350 actividades en el Jardín Hidalgo del 6 al 15 de marzo. Bueno, el Observatorio del Español es un proyecto académico que estudia el empleo de esta lengua en la región. Este lunes el Instituto Cervantes y la UNAM lanzan en México el Observatorio del Español en América Latina a fin de reforzar el monitoreo continuo, investigaciones y registros de instituciones especializadas en lingüística. Un observatorio no es un proyecto coyuntural, es una estructura permanente de análisis. Permite cotejar, sistematizar, producir diagnósticos consistentes y articular academia e instituciones. Entre sus actividades elaborará estudios sobre el uso, conocimiento, aprendizaje y estudio del español, el tratamiento de la lengua española en ámbitos como la traducción, medios de comunicación, ciencia y su relación con nuevas tecnologías. El observatorio se alojará en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y difundirá resultados de sus investigaciones. Vámonos al libro del día, es Mujer Triqui, una vida construyendo la paz, de Beatriz Pérez, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autora. Este libro es parte de una historia de mi vida, es personal, pero igual también familiar. Pues llegó el tema de imposiciones, el tema de saqueo de recursos, el despojo de territorio, y pues hace que mi pueblo se empiece a organizar, y es por eso que en mi libro lo que narro es de cómo lo vivió una mujer. Bueno, yo empecé a contar de los 5 años hacia atrás como niña, cómo lo viví en un entorno familiar, pero a partir de los 6 años empiezan a llegar la partida de militares a Copala, los policías también, los cacicazgos que estaban sobre nuestro pueblo. Empiezan a llegar las armas, a escuchar que no nada más a mí me pasaba, sino le pasaba a más hermanos, porque ahí convivía con otras compañeras, hermanas y hermanos. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 50 páginas del libro Asalto al Infierno y otras aventuras ucrónicas e instrucciones para destruir la realidad, de Óscar de la Borbolla, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Socorro Zapata y dice: me acordé del poema Límites de Borges. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 190 años del nacimiento del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. En su honor, el poema del día rima 23 que dice: por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Y en los solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Miguel, ese me lo sé completo. No lo voy a repetir, pero bueno, encantador, muy romántico. Miguel, ¿cuántos afortunados encuentros con el maestro Miguel León Portilla? Compártenos una anécdota. Seguramente hay. En el Museo Nacional de Arte, me acuerdo una vez que estaban esperando que empezara una ceremonia y él tuvo que salir del salón. Ajá. Y entonces ahí lo llevaban, lo ayudaban, no sé si bastón o algo llevaban, lo iban ayudando, y en eso me ve y me dice: hasta pronto. Que era la despedida de la noche que hacía, ¿no? Claro, claro. Era televidente del noticiario nocturno, y no solo esa, después me volvió a hacer hasta pronto. El sello de la casa de Miguel de la Cruz cuando hacía sus enlaces en el noticiario de la noche era despedirte. El conductor, la conductora, en este caso Adriana Pérez Cañedo, te decía: gracias, Miguel. Tu respuesta todas las noches era hasta pronto. Sí, le decía, seguimos informando, Adriana. Muy bien, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. El maestro de maestros, creo que es la visión de los vencidos, como bien nos cuentas en parte de su obra, era una lectura obligada. Obligada. Y él siempre se preocupó por estos temas de la cultura prehispánica, indígena, el náhuatl. Tengo el honor de que un día me dijo: usted no ha leído la versión de los vencidos. Dije: no, maestro, no puedo hacer eso. Me llevó a su cubículo y sacó un librito y me lo dedicó. Qué maravilla. En el tesoro de los libros. De muchas personalidades que has tenido la oportunidad de entrevistar. ¿Ya sabes dónde platicaron? En la UNAM, en su cubículo del Instituto de Investigaciones Históricas, que es donde tenía cubículo el maestro, y generalmente ahí estaba, entre dar clases y investigar, ¿no? Pues desde aquí nuestro reconocimiento y un abrazo para su familia. ¿Cómo no? 100 años. 100 años, recuerdan bien. Un gran recuerdo. Gracias, Miguel. Gracias, nos vemos mañana. Pausa.
7 de la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que los libros de texto gratuitos seguirán mejorando en favor de las y los estudiantes. Como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, se han aplicado más de 16 millones de vacunas en todo el territorio nacional. Inicia el juicio contra el único detenido probable responsable del asesinato del activista Samir Flores. Acusan lentitud en la investigación y la culpabilidad del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. En el Senado se anuncia el cierre definitivo del salón de belleza que había al interior de la Cámara Alta. Cientos de personas en Nueva York protestan frente a la Torre Trump en Nueva York, ahí como gesto de desaprobación contra el mandatario de Estados Unidos, justo en el Día del Presidente. México lanza el Proyecto Mundial Social 2026. Se busca proyectar al país como destino turístico y ejemplo de participación ciudadana previo a la justa mundialista. Mire, durante siglos el trabajo de cuidados no remunerado ha estado principalmente en manos de las mujeres. Actualmente varios países ya trabajan para resignificar y rediseñar economías del cuidado. Madres, hijas, abuelas, han sido ellas quienes históricamente han sostenido el trabajo de cuidados en los hogares, una tarea fundamental para la sociedad, pero que durante décadas fue invisibilizada, no remunerada y que en muchos casos las obliga a abandonar su empleo y frenar su desarrollo personal. Cómo los cuidados hacen florecer a las personas, ¿no? Son una parte fundamental de la vida. Así lo documenta la investigadora del Colegio de México, Melina Altamirano, en su libro Derechos Inciertos, Género, Políticas Sociales y Demanda de Servicios de Cuidado Infantil en México. El trabajo de cuidados, tanto en México como en otros países de América Latina, recae principalmente en las mujeres. Las mujeres somos quienes dedicamos más horas al trabajo de cuidados y también al trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres que trabajan de manera remunerada tienen entonces lo que se llama una doble jornada. Tras analizar más de 70 testimonios de usuarias de estancias infantiles, Melina Altamirano advierte que la falta de un sistema público de cuidados amplía la brecha de género y afecta a la infancia, al limitar el aprendizaje temprano. Hoy, México camina hacia la consolidación de una política pública sobre el tema y la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, los CECIS, que son un primer paso para el acceso universal a este derecho. Me parece que el tema está en la agenda y eso es un enorme avance. Me parece también valioso que se esté pensando en una estrategia en la cual el Estado, el gobierno, se involucra directamente en la provisión. El reto, subraya Melina, será convertir el cuidado en un derecho plenamente garantizado, con financiamiento sólido, regulación constante y participación ciudadana. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Le damos la bienvenida al estudio a Ingrid Sánchez con la información internacional. ¿Cómo estás? Buenos días, Ingrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las dos. Pues sí, el día de hoy empezamos en Cuba, donde alrededor de 32,000 mujeres embarazadas corren peligro debido a la actual crisis energética ocasionada por el bloqueo estadounidense, según informó el Ministerio de Salud Pública de la isla. Se trata de mujeres que no tienen posibilidad de acceder a estudios y ultrasonidos y, por lo tanto, resulta imposible diagnosticar malformaciones o problemas congénitos que puedan poner en peligro la vida de los bebés y de las madres. El bloqueo económico estadounidense en su fase más reciente, la energética, es el contexto en el que se desarrollan diálogos con la isla, según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos hablando con Cuba justo ahora. Tengo a Marco Rubio hablando con Cuba justo ahora y absolutamente ellos deberían de hacer un acuerdo.
El Ministerio de Salud informó que también están resultando afectados los servicios a pacientes recién nacidos, a personas diabéticas y a personas que tienen tratamientos para el cáncer. El titular del Organismo de Salud Pública de la isla, José Ángel Portal Miranda, explicó que el equipo sanitario de la isla realiza trabajos para preservar los servicios esenciales y garantizar la vitalidad en la atención básica a la población. En tanto, el gobierno de España anunció que enviará cargamentos con ayuda humanitaria a Cuba. Así, se suma a países como México y Chile que han enviado acopio para el pueblo cubano. La Organización de las Naciones Unidas señaló a Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, por estar involucrada en adopciones ilegales de niños indígenas en la década de los 80. Veamos. La vinculación del actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, con las adopciones ilegales de infancias guatemaltecas entre 1968 y 1990 son preocupantes, afirmó la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. El organismo tiene conocimiento de al menos 80 infancias indígenas que fueron sometidas a adopciones ilegales internacionales luego de haber sido institucionalizadas en el Hogar Temporal Elisa Martínez, del que Porras era responsable hasta agosto de 1982. Durante meses, Ignacio Segura pegó carteles buscando a su familia biológica en las calles de la ciudad de Guatemala. Nació en 1984 y fue adoptado por una familia canadiense. Fue víctima de una extracción por parte de las fuerzas del Estado. Sus papeles fueron alterados y esperó casi 2 años en un refugio antes de ser adoptado. Es mi sueño como de algún día llegar y embarazar a mi mamá. Pero personalmente sería como un peso menos. Su caso es similar al de otras casi 5,000 infancias que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida en Guatemala, fueron extraídas de las comunidades indígenas y entregadas a familias de extranjeros. Es que precisamente muchos de los niños y niñas que fueron llevados a estos hogares eran entregados por oficiales del Ejército de Guatemala, aduciendo que habían sido niños rescatados de reductos guerrilleros. La Fiscalía afirmó que estas acusaciones son espurias y carentes de sustento, pero sobre la fiscal Porras continúan las acusaciones actuales por estas adopciones ilegales. Además, enfrenta la pérdida del fuero, pues fue rechazada para ser parte de la Corte de Constitucionalidad en mayo de este año, cuando termina su mandato como fiscal general, luego de haber sido designada para el puesto por el entonces presidente Jimmy Morales. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. En Estados Unidos, al menos 2 personas, incluida una niña, murieron y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante un partido estudiantil de hockey en una pista de hielo en Pawtucket, en el estado de Rhode Island. La policía informó que las 3 personas hospitalizadas están en condición crítica. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el tiroteo pudo deberse a una disputa familiar. El atacante murió en el lugar, al parecer, tras dispararse con su propia arma. También en Estados Unidos, durante la celebración por el Día del Presidente, cientos de personas se reunieron en Nueva York para protestar frente a la Torre Trump, en un gesto de desaprobación contra el mandatario. Con pancartas, altoparlantes e incluso haciendo señas obscenas, los manifestantes criticaron las decisiones del presidente mientras tomaban la Quinta Avenida. La manifestación, organizada por Rise and Resist, se caracterizó por un ambiente de tranquilidad. Este martes, en Ginebra, Suiza, se realiza una nueva jornada de conversaciones entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos. Las delegaciones discutirán principalmente cuestiones territoriales, y es que tanto Rusia como Ucrania han reiterado que mantendrán a sus soldados en los territorios que ocupan en el este del país. Ante esto, el presidente Donald Trump llamó al gobierno de Ucrania a negociar con Rusia. Será mejor que Ucrania se siente a la mesa rápido. Eso es todo lo que les digo.
La guerra entre Rusia y Ucrania cumplirá 4 años de iniciada el próximo 24 de febrero. Previo a la reunión, Rusia lanzó más ataques contra la red eléctrica ucraniana, dejando amplias regiones sin luz, incluyendo zonas de la capital Kiev. Ucrania contraatacó con un ataque con drones contra la ciudad rusa de Belgorod, con un saldo de 2 muertos y 5 heridos. Ahora nos vamos con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle, quien nos hablará de la calma que al parecer impera tras los temores de la semana pasada. Además de que, de acuerdo con la Manager Magazine, Volkswagen se prepara para nuevos recortes de gastos. José, muy buen día, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues las bolsas europeas comienzan la semana un poco más tranquilas después de la preocupación, la inseguridad de la semana anterior por la inteligencia artificial y el impacto que podría tener en la industria. Al inicio de esta nueva semana vemos como la mayoría de los principales índices europeos están registrando ligeras ganancias, destacando la Bolsa de Madrid, que sube un 1%, y la excepción es por el momento el DAX 40 alemán, que está moviéndose entre un movimiento plano y negativo. Aquí en Alemania toda la atención se la llevan las acciones de Volkswagen después de que la publicación Manager Magazine adelantase que el grupo, el mayor grupo automovilístico de Europa, se prepara para anunciar nuevos recortes de gastos. Según esta publicación, la dirección de Volkswagen querría para el año 2028 estar ahorrando un 20% de los costes. En otro orden de cosas, vemos también cómo las acciones de los bancos y las aseguradoras comienzan la semana en positivo después de, al menos los bancos, registrar su peor semana, su mayor descenso desde marzo del año 2025, debido, como les contaba, a esa preocupación por la inteligencia artificial. Y sobre los datos que nos esperan en la jornada de hoy, sobre todo estamos atentos a el índice de producción industrial en la eurozona, que ha registrado su primera contracción después en el mes de diciembre, después de haber encadenado 4 meses consecutivos de ganancias. José Navarro, periodista de la Deutsche Welle, muchas gracias. El gélido territorio de Groenlandia resiente el avance del calentamiento global. El mes pasado se convirtió en el enero más caluroso de la historia, o al menos en los 150 años que tenemos de registros. La capital, Nuuk, mantuvo una temperatura media de 0.1 grados. El aumento de temperatura se ha convertido en un serio problema para las y los groenlandeses. Aquí los detalles. Ante la falta de hielo, Nuukarak tiene que bajarse del trineo y ayudar a sus perros a jalarlo. Caminan sobre lo que era un lago congelado, cubierto de una gruesa capa de nieve. Otra vez, el invierno rompió récord de calor con temperaturas que aumentaron hasta 4.9 grados Celsius, más de lo usual. Me preocupa porque si esto sigue así será muy difícil hacer lo mismo cada año en estas condiciones. El joven es conductor de trineo, pero el mayor reto de su profesión ya no es la nieve, sino la falta de ella. La cultura de Groenlandia, basada en una vida en medio del frío, se ve erosionada por el cambio climático. Y ahora, incluso los viajes cortos en trineo son escasos por los baches que impiden su avance. El paisaje, otrora siempre blanco, ahora se observa manchado por las superficies de tierra que se exponen. Las dificultades para la población involucran la pérdida de costumbres ligadas a la nieve y los problemas económicos de los gremios que trabajan de ella. Tenemos solo 4 meses para ganar dinero, pero tal vez solo tengamos 1 mes y medio para hacerlo. Si llega la nieve y también el hielo. 11 Noticias, Ingrid Sánchez.
hasta aquí la información internacional. Los efectos del cambio climático, Ingrid. Pero hablando un poco de Estados Unidos y esto que nos compartías, esta actualización del tiroteo allá en Rhode Island, muy lamentable, pero sigue todavía estando pues pendiente la forma en la que se dispone de armas allá en Estados Unidos. Sí, sin duda sigue siendo una de las discusiones más importantes entre la población estadounidense, sobre todo en el contexto también de lo ocurrido en las últimas manifestaciones contra el ICE, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, a raíz del asesinato de Alex Pretis se hizo público que, por ejemplo, era una persona que portaba armas. Entonces eso volvió a levantar una discusión sobre cuál es el uso de las armas, digamos que, o para qué usar las armas, pues, en Estados Unidos. Entonces, bueno, y desafortunadamente, pues aquí en el noticiero en ocasiones damos las noticias de algunos tiroteos, pero la verdad es que es el pan de cada día en Estados Unidos. Sí, es terrible la situación, porque además, pues casi cada estadounidense tiene un arma. 300 millones de habitantes en Estados Unidos y 280 millones de armas disponibles. Es terrible lo que está pasando, pero bueno, allá es legal. Lo que está pasando también en Guatemala, cómo se llega a descubrir toda esta red que encabezaba la fiscal allá en Guatemala, niños que sí tenían hogar y que ella daba en adopción porque estaba a cargo del lugar en donde pues estaban esperando que alguna familia, incluso extranjera, los adoptara. ¿Qué caso, Ingrid? Sí, la verdad es que es un caso más de la utilización de las infancias y de las mujeres. Al final también es una forma de violencia contra la mujer, arrebatarle a sus hijos como una forma, digamos, de guerra contra ciertos grupos sociales. Guatemala, junto con El Salvador, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, son países en los que se implementaron políticas que algunos teóricos y académicos señalan como genocidas para buscar exterminar a grupos de indígenas y a grupos poblacionales completos. Por eso la extracción de los niños, que además, no sé si a ustedes les pasó, pero suena muy parecido al caso de Argentina, ¿no? También con todos los niños que eran hijos de guerrilleros, que fueron secuestrados por el ejército y entregados justamente a militares y criados como hijos de militares, ¿no? Claro, importante además la visibilización ya por parte de la ONU, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, para que pues en efecto pues no sigan ocurriendo estas situaciones, ¿no? Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Nos vemos mañana con más información. Así es, y nos vamos con más. Tiempo de la ciencia. Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Angélica, Lupita, Ingrid. Buenos días, también buenos días a usted. Y bueno, vamos a iniciar con la información de ciencia y tecnología en Once Lab aquí a las 6, tantito después. Y bueno, el cáncer de mama sigue siendo el tipo más frecuente entre las mujeres. Y si bien los autoexámenes y chequeos han ayudado a prevenir de manera temprana que surja esta enfermedad, la verdad es que hay un tipo que es especialmente complicado, difícil, que se le llama triple negativo. Ahorita vamos a ver por qué se llama así y es uno de los más agresivos. Sin embargo, parece que hay un poco de luz al final de este túnel y una luz que surge en Ciudad Universitaria. El cáncer de mama triple negativo es una de las formas de esta enfermedad más agresivas y que crece más rápido. Se le llama triple negativo porque carece de proteínas que detectan el estrógeno, la progesterona y una tercera proteína llamada HER2. Cambia tanto que es imposible para nuestro sistema inmune combatirlo. Por eso se buscó una vacuna que cubra todas las alternativas posibles de disfraz de estos tumores. Generar una vacuna que tiene miles de millones de diferentes epitopos ya mutados artificialmente. Estos epitopos son pedacitos de sustancias que nuestras defensas usan para identificar al tumor, pero en lugar de desarrollar una vacuna contra uno de ellos, el equipo del doctor Manu Charian decidió crear una con todos los pedacitos que pudieron desarrollar. Y funcionó. Y nosotros por fin pudimos curar con una sola inyección 77% de ratones que vivieron feliz hasta el día 412. 412 días, repetimos 3 veces, 3 grupos diferentes, independientemente comprobamos, ¿no? Pero no solo cura, también impide que una nueva oleada de células cancerosas se instale. Porque nuestra vacuna induce memoria que reconoce en ese momento de aplicación lo que tiene célula cancerosa
que va a tener en 1 año, 10 años, 20 años. En día 170 retamos otra vez. Con tumor, ningún ratón desarrolló tumor, no se pegó. Quiere decir, es un dato realmente importante. Aunque pasar de los modelos animales a los ensayos clínicos puede llevar años y mucho dinero de por medio, sin duda se abre un camino para las más de 7,000 pacientes que cada año son diagnosticadas con triple negativo en México y los más de 300,000 casos en el mundo. Con imágenes de Jorge Bejarano y José Navarro, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Sin duda, un adelanto muy importante en la investigación sobre cáncer de mama. Es una innovación que se ha desarrollado, como vimos en Ciudad Universitaria, por el grupo del doctor Karen Manucharian, un investigador de origen armenio que llegó en los 90 a México y que ha conformado un equipo de científicos a su alrededor que ha culminado en buena medida con una investigación de este tipo que sin duda está haciendo tendencia en los círculos científicos de todo el mundo vinculados al cáncer de mama. Es algo a lo que le vamos a estar dando seguimiento aquí en 11 Noticias porque es fundamental el avance en esta área. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque durante este mes las flores suelen ser un obsequio recurrente entre las personas. Mes de febrero, lo interesante es que algunas de ellas contribuyen a preservar también las tradiciones y el suelo de conservación de la Ciudad de México. Y este es un ejemplo que nos trae Rafael Guadarrama. Y funcionó. Y nosotros por fin estas redondeadas flores que simulan pequeñas coronas de tonalidades intensas son parte de la producción de invierno de los floricultores de Xochimilco y Tláhuac, al sur de la Ciudad de México. Así abren sus botones los tulipanes. Tiene que ver con su forma, una especie de capullo, y también los colores tan vistosos del tulipán, ¿no? Tenemos una gran variedad que va desde rojos, amarillos, rosas, blancos, vermellón. Estas plantas son propias de Países Bajos, por lo que están acostumbradas a crecer en temperaturas bajo cero. El arte de la producción capitalina radica en que se han encontrado técnicas para hacerlas florecer en entornos controlados. Tenemos una malla que se sombrea y la humedad que hay, que le estamos regando constantemente para bajar la temperatura del invernadero, ya que a esto, vuelvo a repetir, les gusta mucho lo fresco y lo húmedo. Es una planta que crece muy rápido y realmente su proceso de siembra va de una semana, semana y media, y de ahí el proceso de crecimiento abarca más o menos unas 2 semanas más y ya están listos para la venta. Realmente podríamos decir que es un mes. Esta temporada está por cerrar con una producción que beneficia a familias locales. Aproximadamente tenemos ahorita 130 productores que se dedican al cultivo del tulipán. Ahorita que tenemos más o menos con 500,000 de plantas. Entonces, lo que se trata es de que ellos tengan la menor incidencia de plagas y enfermedades para que la planta salga en tiempo y forma. Es una producción que mantiene también viva la cultura de las flores al sur de la Ciudad de México. Con imágenes de Cristian Aguilar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y bueno, hasta aquí la información de 11 Lab a las 6, un poquito después. Que pase usted un gran día. Muchas gracias, gracias Carlos. Te vemos mañana y bueno, información importante también con lo que vamos a seguir. Así es que mire, esta mañana vamos a agradecer la comunicación con María Rojo, primera actriz mexicana de cine, teatro, televisión. ¿Cómo está, María? Bienvenida. Gracias por esta comunicación. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por ponerse en contacto con 11 Noticias y pues hablar de esto que ocurrió el domingo, este anuncio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, pues de un plan integral para fortalecer, para impulsar el cine mexicano. María, la vimos a usted ahí en primera fila, pues escuchando lo que dijo la presidenta, también las palabras de Salma Hayek y pues cómo esto va a beneficiar a la industria cinematográfica en nuestro país. ¿Usted cómo lo vio? ¿Qué significa este plan que se anuncia? Pues si es un antes y un después en cómo venía trabajando la industria cinematográfica. Sí, mire, la industria cinematográfica tenía una ley. Primero hablemos de la ley muy retrasada, porque es una ley en la que yo trabajé cuando fui senadora, en la que se hizo cuando ni siquiera había plataformas.
Entonces estamos hablando de una ley, pues como si estuviéramos en bicicleta cuando ya hay carros, ¿no? Que se hizo en ese momento y que tratándose del cine, que siempre el cine es arte, pero es tecnología. La tecnología avanza, pues como el aire casi, ¿no? Entonces, cuando se hizo esa ley, pues yo creo que a los 10 minutos ya no era una ley que podría hacer, porque en ese momento eran reformas y adiciones a la ley cinematográfica, porque lo único que queríamos es conservar lo que era una propuesta de doblar todas las películas mexicanas, para que, no sé para qué, porque bueno, como lo hacían en España, a lo que yo me opuse, yo era la presidenta de Cultura en ese momento. Bueno, entonces, para el doblaje, que perder lo que era el artículo 8, no se pudo hacer más que reformas y adiciones de una ley. Así es de que el retraso de la ley viene desde hace mucho. Sí. Las cinematografías de todo el mundo, y en Estados Unidos, que pues es el que más divisas genera para su país con el cine de Hollywood, tiene apoyos para el cine nacional. No hay cine que no se pueda, que se pueda llevar a cabo sin el apoyo, un apoyo muy fuerte de parte de que tiene que haber subsidios, porque el cine es muy caro, y porque sí puede dar muchas divisas, pero sí se le apoya. El cine mexicano siempre se le ha estado, digamos que, tratando ese apoyo que ahora le dan. Cuando hicimos la ley, bueno, pues salió, pero a los 10 minutos ya la ley era obsoleta, porque entraron las plataformas. Entonces ya el problema si se doblaban las películas o no era problema, porque usted puede ver una película como quiera, Sí. máximo en las plataformas, que es lo que de aquí en adelante el streaming va a ser lo que va a estar siempre pasando, y que cada vez será más fuerte en las televisoras, ¿no? Inclusive las salas de cine están prácticamente vacías a veces, creo que el fin de semana sí, pero todas las películas donde acaban en la televisión. Sí. Entonces una ley que no tenía en cuenta las plataformas, pues no existía. Y entonces tenía una ayuda que se le tenía que dar mensualmente, tenía los deducibles, que esos fueron muy comentados, pero no sé por qué, porque todo el mundo le dan deducibles y le dan apoyos a su cine por muchísimas razones. Y esos deducibles, cuando se acabaron los fideicomisos, me parece que los quitaron, y entonces el cine se quedó sin nada. Hizo un cine que es pues una industria casi inexistente, ¿no? Sí. Eso se vio reflejado en que, a pesar de que la industria mexicana, desde casi al tiempo que Estados Unidos partió y siempre ha recibido algunos reconocimientos muy importantes. Sí. Bueno, además de que el cine que hace el gobierno, que se hace con lo que es dinero de los mexicanos, con nuestros impuestos, es un cine que debe de representar a México, que debe de tener cierta calidad y que debe de ser un cine, pues como lo ha hecho México cuando ha ganado pues hasta Óscares, ¿no? Pero en este momento el cine estaba totalmente alejado de ser una industria. La gente que trabaja en el cine, pues se vio que llegó al peor momento en filmar unas cuantas películas, y había un cine comercial, y luego los apoyos que estaban dados para el cine mexicano se utilizaron pues los que ya hacen cine, en hacer un cine que era pues que era un cine como televisión, como esto, pues no era los apoyos que del gobierno no podía ser propiamente para televisión, para muy pocas cosas importantes de cine mexicano, ¿no? Pero eso es por la forma en que se hicieron, se hace la forma de distribuir. El ejecutivo, el legislativo manda una cosa, una iniciativa que apoyó, por cierto, todos los partidos en México, y apoyaron que sí, que se podía dar un deducible. Este deducible era muy sencillo, era, por ejemplo, las papas pan de fabrica se dan hasta tantos 50 millones que eran en el momento, y con ese apoyo a ver si te puedes levantar una película que siempre haga falta. Pero los deducibles deben de ser
más específicos para un tipo de cine, para el cine que es patrimonio cultural de los mexicanos y además debe ser un cine que aparte de que apoye el buen cine mexicano, pues no que sea el negocio para nadie, ¿no? Claro. Esto, ¿se entiende? Esto por fin acabaron quitándolo porque efectivamente no era un negocio. Y el cine mexicano, pues estaba como siempre, los proyectos de cine mexicano no se levantan porque hay un cine comercial y un cine que es para ganar dinero, como es. Y luego vienen las plataformas, que lo peor ya con las plataformas, como compite un cine mexicano que no tiene ningún tipo de apoyo. Ahora, María, ¿cómo podríamos ver que se pudiera reflejar ya estos incentivos en los hechos? ¿Habrá mejores producciones? ¿Habrá mejor talento? ¿Mejores salarios? ¿Dónde lo vamos a ver? La ley salió ayer, que a veces, simplemente se tardan un año en tratar, a veces no. La presidenta sacó inmediatamente la ley y sacó inmediatamente los apoyos, que fue los que habló Salma, porque Salma contó exclusivamente, fue muy, como siempre, Salma ya la conozco, y es muy generosa, estaba filmando en Veracruz y se vino, tomó un helicóptero y llegó, y muy amablemente, es muy bueno que haya sido Salma la que haya contado que ella quería hacer una película que se llama Una Carta a México, y que resulta que le salía más barata que hacerlo en México, hacerlo en el Cairo, no sé qué país del mundo, ¿no? Y que dijo, no, como voy a hacer una película que trate en Veracruz, que no sea Veracruz, porque Veracruz es su tierra. Bien. Pero no siempre la gente es tan generosa ni tiene por qué, ¿verdad? El cine es un negocio, en realidad. Tienes que ganar por lo menos lo que hiciste para la película. Salma comentó lo bien que había sido conseguir haber encontrado una presidenta como ella, que fuera sensible, y luego que no se tardara un año en hacerlo. Exactamente, María. Gracias por este análisis, esta reflexión sobre pues este plan que se anunció de fortalecimiento del cine mexicano. Por lo pronto, le agradecemos mucho esta comunicación. Precisamente nos vamos a ir a Palacio Nacional. Por lo pronto, buenos días, gracias. Buenos días. Nos vamos a Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Se mantiene la contingencia ambiental y el doble hoy no circula en el Valle de México. Los vehículos que descansan son los de holograma 2, terminación 7 y 8. Para los de holograma 1, con terminación 2, 4, 6, 7, 8 y 0. También los que porten holograma 0 y doble 0 y que tengan engomado rosa con terminación de placa 7 y 8. En Nezahualcóyotl, Estado de México, se registra un incendio en un pastizal. Es entre el bordo de Xochiaca y la autopista Peñón-Texcoco. Las columnas de humo se extienden a las demarcaciones de Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Hay presencia y olor de humo. Como parte de la estrategia contra el sarampión, la Secretaría de Salud informa que hasta el 13 de febrero se han aplicado más de 16 millones de vacunas. Agrega que tan solo la semana pasada se aplicaron 1.6 millones de dosis. Y pese a tener el brote de sarampión desde hace un año en Chihuahua, las autoridades destacaron que la mejor forma de enfrentar la enfermedad es con la vacunación universal. El primer caso de sarampión en Chihuahua, hoy tengamos acumulado en todo ese año 9,487 casos. Son 410 casos más que los que veíamos hace una semana. La vacunación que efectuamos en el 2025 nos permitió no solo contener el brote, pero evitar que nuevos brotes surjan. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizan y destruyen 2 plantíos de marihuana en Turicato, Michoacán. Abarcaban casi 50,000 metros cuadrados. El Congreso peruano discute hoy una moción de censura con la que se podría destituir al presidente José Gerí, que enfrenta acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Únicamente se requieren 20 votos del Congreso para poder quitarle su investidura.
Así llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Les mandamos un especial saludo a quienes nos siguen desde Naucalpan en el Estado de México y hasta Crosby en Texas, en Estados Unidos. Nos vamos, Guadalupe. Nos vamos, los esperamos mañana a 6:06 aquí en este espacio de noticias. Pásenla bien. Buenos días. Buenos días.